La barra uniforme que se muestra en la figura pesa 15 libras y está unida a un resorte de constante de rigidez de 4 libras por pulgada. Si el extremo B de la barra se deforma 0.4 pulgadas y se suelta, determina el periodo de vibración y la velocidad máxima del extremo B. En este caso, el problema es un problema que involucra un cuerpo rígido. Ya no se va a modelar como un sistema masa-resorte que se mueve únicamente en traslación, sino que lo que tenemos aquí es un cuerpo rígido. Y este problema lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Podemos considerar que la barra, que es el objeto que vamos a analizar, está en un movimiento plano general, el cual se puede descomponer como uno de traslación más uno de rotación combinados, o se puede también considerar que la barra está limitada únicamente a rotar alrededor del pivote en C. Si utilizamos este último enfoque, pues nuestro problema va a ser mucho más sencillo de resolver. Y ese sería el enfoque que nosotros vamos a considerar. ¿Qué es lo que nos solicita el problema? El problema lo que nos solicita es que determinemos cuál es el periodo de vibración. El periodo de vibración, tau sub n, es igual a 2pi sobre la frecuencia circular natural. Y nuestra frecuencia circular natural, en el caso de sistemas masa-resorte, pues es igual a la constante K dividido la masa. Esto sería válido si lo que nosotros tuviésemos fuese un resorte y un bloque. Si no sabemos cuál es la constante de rigidez de ese resorte y sabemos la masa del bloque, podemos directamente sustituir dichos datos en la ecuación y determinar la frecuencia circular natural. Pero en este caso, no tenemos un sistema masa-resorte, sino que tenemos una barra que está en un movimiento oscilatorio. Entonces necesitaríamos nosotros encontrar una constante de rigidez de resorte equivalente y una masa equivalente para nuestro sistema. Entonces el enfoque que se utiliza para poder resolverlo es analizar mediante la aplicación de ecuación de segunda ley de Newton para el movimiento de traslación o la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación, y intentar en este caso deducir la ecuación diferencial que describe este movimiento, verificando si esta ecuación diferencial que describe el movimiento de esta barra es similar a la ecuación diferencial de segundo orden y homogénea que describe el movimiento para la vibración libre o movimiento armónico simple. Entonces esa sería una manera que nosotros podemos considerarlo nuestro análisis. Para este caso, deberíamos nosotros de considerar un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar una horizontal. Vamos a considerar también nuestra barra. El problema nos indica que el extremo de la barra se deforma a 0.4 pulgadas. Entonces voy a considerar que esa deformación del extremo de la barra es considerar que el extremo de la barra se jala hacia abajo, se mueve hacia abajo, el extremo B de la barra. Es decir que ocurre un desplazamiento angular θ, que va a ser nuestro punto C del pivote, este va a ser nuestro punto B. Y vamos a considerar que este es nuestro diagrama de cuerpo libre, y vamos a considerar también un diagrama de fuerzas efectivas. En nuestro diagrama de cuerpo libre representamos las fuerzas que pues están actuando sobre la barra, que es nuestro objeto de análisis. En este caso debemos de considerar pues las reacciones en el pivote. Para nosotros serían una reacción que tiene magnitud y dirección desconocida y que la podemos descomponer en una componente a lo largo del eje X y una componente a lo largo del eje Y. Además, debemos de considerar el peso de la barra. Nuestro ejercicio no hace mención respecto a que el centro de masa, el centro de gravedad de nuestra barra esté ubicado en una distancia, en una posición diferente al centro geométrico de la barra. Es decir, no nos indica que la masa de la barra no se distribuye uniformemente, nos indica en sí que la barra es uniforme. Entonces podemos considerar que
el peso actúa en el centro geométrico de la barra, es decir, a L medios de sus extremos. Vamos a considerar aquí nuestro peso y vamos a considerar en el extremo B la fuerza del resorte. En este caso, la fuerza del resorte para nosotros va a ser igual a K por la deformación estática, que es lo que se deforma el resorte cuando la barra se conecta a él para mantener a la barra en posición horizontal. Nuestra barra originalmente está en una posición horizontal. Si no estuviera el resorte sosteniendo la barra, lo que pasaría es, si no tuviéramos esto de acá, lo que pasaría es que la barra giraría en este sentido. Lo que hace el resorte es que mantiene a la barra en posición horizontal. Y entonces el resorte se deforma respecto a su longitud original o su longitud no deformada. Puede ser que esa deformación implique para nosotros una compresión o puede ser que represente una elongación. Entonces vamos a considerar nosotros que realmente lo que representa cuando lo desplazamos un pequeño ángulo θ, no cuando está horizontal, sino cuando lo desplazamos un pequeño ángulo θ, la barra, al momento de desplazar nuestro extremo B hacia abajo, ocurre una elongación en el resorte. Una elongación en el resorte representada por la deformación estática cuando está horizontal, más una distancia X, que es lo que la barra baja, el extremo B de la barra baja. X, vamos a decir que eso para nosotros va a ser X sub B. Entonces serían nuestras fuerzas, nuestras únicas fuerzas que actuarían en nuestra barra. Eso en nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a considerar también un diagrama de fuerzas efectivas. Vamos a considerar que esto es equivalente a un diagrama de fuerzas efectivas en el cual vamos a representar nosotros en nuestro diagrama de fuerzas efectivas cuál es el resultado de la aplicación de estas fuerzas, cuál es el efecto que estas fuerzas tienen sobre nuestra barra. Bueno, lo primero que tenemos que considerar si analizamos como un movimiento únicamente de rotación de la barra alrededor del punto C, es que lo que va a provocar es un momento par inercia respecto a C por alfa. ¿Sí? Un momento par inercia respecto a C por alfa. Ese es el efecto. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar en nuestro diagrama de fuerzas efectivas. Podríamos también nosotros venir y considerar esto como una inercia respecto al centro de masa multiplicado por alfa, por la aceleración angular, más pues un vector masa por aceleración del centro de masa con sus correspondientes componentes a lo largo del eje tangencial y del eje normal. Pero para facilitar nuestro problema vamos a considerar una rotación alrededor de C únicamente. Entonces si tenemos eso, pues nuestro siguiente paso correspondería en plantear nuestras condiciones. Si nosotros consideramos que lo único que va a hacer la barra es rotar respecto al punto C, vamos a considerar que la sumatoria de momentos respecto a C es igual a la sumatoria de momentos respecto a C efectivo. Si vamos a tomar positivo en el sentido en el cual el ángulo θ para nosotros aquí está aumentando, que está aumentando en sentido, cuando el extremo de la barra B se mueve hacia abajo, el ángulo θ medio respecto al eje X corresponde a un giro en sentido horario. Entonces vamos a tomar positivo en sentido horario. Vamos a decir, bueno, nuestra sumatoria de fuerza de momento respecto a C, ¿qué fuerzas provocan momento respecto a C? Bueno, una de las fuerzas que va a provocar un momento respecto a C para nosotros aquí va a ser el peso. El peso va a provocar un momento, si consideramos el dibujo que tenemos ahí, lo vamos a ampliar un poco más. Es decir, bueno, este es C, aquí es C. Vamos a considerar que este punto de aquí es G. Entonces, en esta parte iría nuestro peso. Aquí estaría representado el mismo ángulo θ. Recordemos que en un cuerpo rígido, si una partícula dentro del cuerpo rígido gira un ángulo θ, todas las partículas de ese cuerpo rígido giran el mismo ángulo θ. Entonces nuestro peso iría aquí perfectamente vertical y provocaría un momento que, si utilizamos nuestro concepto de que el momento es igual a la fuerza por el brazo de palanca y que el brazo de palanca es la distancia perpendicular que existe entre el eje de rotación
y la línea de acción de la fuerza, podemos considerar que nuestro brazo de palanca sería esta distancia aquí. Podemos prolongar nuestra línea de acción de la fuerza de manera que se formen 90 grados en esta posición. Del punto C al punto G, que corresponde al centro geométrico de nuestra barra y del centro de masa, centro de gravedad de nuestra barra, habrían ahí, de acuerdo a nuestra figura, una distancia de 3 pulgadas. Si consideramos que de C al extremo B hay 18 pulgadas, que de A al extremo B hay 30 pulgadas, eso quiere decir que de A hacia el extremo C nosotros tendríamos 12 pulgadas. Como el punto G está ubicado a la mitad de la barra, del extremo A hacia el punto G deberían de haber 15 pulgadas. De tal manera que la distancia que hay entre C y G sería de 3 pulgadas. Pero vamos a considerar, en lugar de 3 pulgadas, vamos a considerar eso como 3 pulgadas convertidas a unidades de pie. Es decir, que serían 3/12 de pie, o lo mismo que un cuarto de pie, o 0.25 pies. Entonces ese brazo de palanca, si consideramos que ahí se nos forma a nosotros un pequeño triángulo, este dibujo un poco más grande, de como teníamos nuestro dibujo en el diagrama de cuerpo libre, tendríamos L, teta, y esto de aquí sería un cuarto o 0.25 pies, de tal manera que L se relaciona con el ángulo teta y con la distancia que hay de C hasta G con la función coseno. Aquí podríamos decir nosotros, coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es L, dividido la hipotenusa, que es 0.25. De tal manera que L es igual a 0.25 por coseno de teta. Ese sería para nosotros nuestro brazo de palanca. Sin embargo, nosotros vamos a considerar que las oscilaciones para los problemas que estamos analizando corresponden para pequeños desplazamientos angulares. Para pequeños valores de teta. Y vamos a considerar lo siguiente, que para pequeños valores de teta en radianes, coseno de teta es aproximadamente 1. Para pequeños valores de teta en radianes. ¿Qué tan pequeños podrían ser esos valores? Bueno, podríamos considerar, por ejemplo, un valor de 10 grados sexagesimales, solo que convertidos a unidades de radian, que serían pi 10 por pi, 10 grados por pi sobre 180. Eso nos daría a nosotros pi 18avos. Entonces, si nosotros tomamos el coseno de pi 18avos, eso es 0.985. ¿Sí? Vamos a considerar que está dentro del rango. Pequeños desplazamientos angulares. Entonces, es aproximadamente 1. Claro que entre más pequeño sea el valor del ángulo, posiblemente se puede considerar que es prácticamente 1. Pero nosotros vamos a considerar eso. Entonces, si consideramos que nuestros desplazamientos angulares son muy pequeños, de tal manera que podemos tomar que para pequeños valores de teta en radianes, coseno de teta es aproximadamente 1, entonces nuestro brazo de palanca en este caso debería de ser 0.25. Y el mismo planteamiento vamos a utilizar nosotros para el brazo de palanca correspondiente al momento debido a la fuerza del resorte. En lugar de decir que va a ser 18 pulgadas, que es la distancia que hay de aquí para acá, de C hasta B, en lugar de decir que es 18 pulgadas, que es lo mismo que decir 1.5 pies, por el coseno de teta lo vamos a tomar como únicamente 1.5 pies. Entonces, para nuestra sumatoria de momentos respecto a C, positivo en sentido, hemos dicho positivo en sentido, vamos a corregir acá, ¿sí? Positivo en sentido horario. Es igual a sumatoria de momentos respecto a C efectivos. De tal manera que
tendríamos que el peso haría momento respecto a C, que iría en sentido horario para nosotros positivo. El brazo de palanca habíamos dicho que era 1/4 de pie multiplicado por el peso. Y la fuerza del resorte provocaría un momento en sentido antihorario para nosotros negativo, que sería menos el brazo de palanca, que del punto C al punto B habíamos indicado que hay 18 pulgadas, y 18 pulgadas es equivalente a 1.5 pies al momento de hacer nuestra conversión. De tal manera que el brazo de palanca sería 1.5 multiplicado por la fuerza, que en este caso va a ser K, por la deformación estática más X. Y eso es igual a nuestra sumatoria de momentos efectivos respecto a C, que no es más que un momento par inercia del centro de masa. Pero inercia respecto a C, no al centro de masa, sino que inercia respecto a C por alfa. ¿Qué es alfa para nosotros? Bueno, alfa es la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo, o teta bi'prima. De tal manera que podríamos expresar nosotros ese momento par como inercia respecto a C multiplicado por teta bi'prima. Ahora, ¿a qué va a ser igual a inercia respecto a C? C no es el centro de masa. El eje que pasa por C es un eje paralelo al centro de masa. Entonces, podemos utilizar para encontrar cuál es la inercia respecto a C, teorema de ejes paralelos. Vamos a decir que en lugar de 1/4 vamos a tomar 0.25. Menos 0.25 veces el peso, menos 1.5 por K por la deformación estática, menos 1.5 por K por X es igual a la inercia respecto a C. Para nosotros la inercia respecto a C sería la inercia respecto al centro de masa, que es para una barra delgada, 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado más masa por la distancia que hay del punto C al centro de masa, que habíamos dicho que eran 3 pulgadas, o lo mismo que 0.25 pies. Y esa distancia elevado al cuadrado multiplicado por teta bi'prima. Podríamos hacer ahí de una vez la sustitución de cuánto es el valor de L, la longitud de la barra. L para nosotros es 30 pulgadas. 30 pulgadas convertido a unidades de pie sería 2.5 pies. Entonces podríamos hacer ahí la sustitución. En lugar de colocar L, es decir, 0.25, perdón, 2.5, un medio, un doceavo, perdón, la masa por 0.25 al cuadrado. Podemos sumar las cantidades, las que están dentro de nuestros paréntesis aquí, que es que están multiplicando a teta bi'prima, y eso nos daría, perdón, voy a corregir aquí es 2.5 al cuadrado, no 0.25, 0.25 es la otra. Entonces esto es igual a decir 7/12 de la masa por teta bi'prima. Entonces tenemos una ecuación en la que tenemos teta bi'prima, tenemos X, tenemos la deformación estática y el peso. ¿Cuál es nuestro objetivo en el análisis de esto? Bueno, queremos encontrar la frecuencia circular natural, y para eso pues necesitamos una K equivalente y una masa equivalente. O la otra manera de plantearlo o de considerarlo es que necesitamos llegar a una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial similar a esta. M por X bi'prima más K por X igual a 0. Que es una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea que describe el movimiento armónico simple, en este caso la vibración libre,
que estamos analizando. Por lo tanto, necesitamos llegar a una ecuación diferencial de este tipo. No necesariamente en términos de x, pero sí en términos de una única coordenada generalizada. Aquí podemos ver que tenemos una coordenada para x y una teta biprima, donde x es una coordenada que representa el desplazamiento en traslación o el movimiento en traslación, y teta biprima representa para nosotros un desplazamiento angular. Bueno, aquí tenemos que hacer una corrección. Aquí en lugar de solo de colocar x, tengo que colocar yo x sub b, que corresponde a el desplazamiento del extremo b. ¿Sí? Entonces es un desplazamiento lineal del extremo. El extremo b solo se va a mover verticalmente. Aunque se ponga a oscilar, el movimiento del extremo b, si consideramos el extremo b de la partícula, pues va a ser un movimiento vertical, en línea recta. Y si consideramos nosotros eso, pues tendríamos que plantear en términos de una única coordenada generalizada. Entonces, como estamos analizando que la barra está en un movimiento de rotación, pues lo que debemos de tomar es preferiblemente dejarlo en términos de la coordenada generalizada que representa la posición angular. Y antes de llegar a eso, vamos a considerar primero estos dos términos. Nosotros podemos saber que estos dos términos son iguales a 0. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema cuando está en equilibrio. Tendríamos que considerar para nuestra barra que las fuerzas que actúan cuando el sistema está en equilibrio van a ser la fuerza del resorte, que en este caso cuando está en equilibrio se lo va a acercar por la deformación estática, las componentes de la reacción en la articulación y el peso de la barra. Si planteamos sumatoria de momentos igual a 0 y tomamos el mismo sentido para nuestros momentos que el que tomamos en nuestra sumatoria de momentos anterior, vamos a tomar positivo en sentido horario, nosotros tendríamos que las únicas fuerzas que pues se efectúan un momento respecto al punto C serían el peso y la fuerza del resorte. El momento efectuado por el peso va a ser positivo en sentido horario. El brazo de palanca para nosotros en este caso va a ser igual 0.25 como habíamos visto anteriormente. Y la fuerza del resorte es un momento en sentido antihorario para nosotros negativo. Y su brazo de palanca sería 18 pulgadas, que es lo mismo que 1.5 pies multiplicado por K por la deformación estática. Y eso va a ser igual a 0, porque en este caso estamos conociendo la barra cuando está en equilibrio estático. Todavía no se ha deformado el resorte, todavía no se ha desplazado al extremo B, ni se ha puesto a oscilar nuestra barra. Entonces, lo que tenemos nosotros de este lado, en esta ecuación, es lo mismo que tenemos acá. De tal manera que podemos considerar que esos primeros dos términos son iguales a 0. Por tanto, nuestra ecuación se reduciría únicamente a el término que corresponde a menos 1.5K por X sub B igual a 7/12 masa por teta B'. Tendríamos que, una vez ya llegamos a esto, ya expresar nuestra ecuación en términos de una única coordenada generalizada que nos describa la posición de nuestro cuerpo rígido en términos del tiempo. Entonces lo más fácil, en lugar de dejarlo en términos de coordenadas en X, es considerar que va a tener cada punto corresponde a una coordenada en X y Y. Y entonces es más fácil dejarlo expresado en términos de teta. Por lo tanto vamos a considerar, bueno, ¿a qué es igual a XB? Bueno, si consideramos de nuevo nuestra representación que tenemos para cuando el extremo B de la barra se ha desplazado una distancia XB, que sucede cuando la barra gira un ángulo teta, podemos considerar que esta distancia que hay de este punto hasta este punto, no sabemos cuánto vale. Pero sí sabemos que de aquí, del punto C al punto B, hay una distancia sobre la barra que es igual a 18 pulgadas, que es lo mismo que 1.5 pies.
mal recuerdo. Y podemos relacionar, porque aquí se nos forma a nosotros un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro triángulo. Y podemos decir nosotros que nos relaciona el ángulo θ, el desplazamiento al extremo b y la longitud de 1.5 pies. Bueno, pues la función seno. Seno de θ es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces podemos decir nosotros, despejando para x sub b, que es igual a 1.5 por seno de θ. Pero, como habíamos dicho, para el coseno de θ, nosotros estamos tomando pequeños desplazamientos angulares, pequeños valores de θ, y para pequeños valores de θ en radianes, seno de θ es aproximadamente θ. Entonces podemos decir nosotros que x sub b lo vamos a tomar como 1.5 veces θ. Claro, bajo esa consideración de nuestro modelo de pequeños desplazamientos angulares. De tal forma que nuestra ecuación, si sustituimos esa expresión para x sub b, nuestra ecuación que tenemos acá, quedaría de esta forma. Menos 1.5k por, en lugar de x, 1.5 θ es igual a 7/12 de la masa por θ b'. Entonces, esto aquí sería menos 1.5 al cuadrado por k por θ es igual a 7/12 masa por θ b'. Y vamos a sustituir los valores correspondientes para la constante de rigidez, también para la masa de nuestra barra. La constante de rigidez que nos proporcionaba a nosotros el problema nos decía que era igual a 4 libras por pulgada, y convirtiendo esto a unidades libra por pie, llegaríamos nosotros a un valor de K de 48 libras por pie. Y de nuestra masa es igual al peso dividido la gravedad. En este caso nuestro problema nos indicaba que la barra tiene un peso de 15 libras. Entonces vamos a dejar 15 sobre 32.2. 15 libras sobre 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y hacemos nuestra sustitución. Menos 1.5 al cuadrado por 48 por θ es igual a 7/12 de 15 sobre 32.2 por θ b'. Entonces aquí sería menos 108 θ es igual a 0.272 θ b'. Despejamos nuestra ecuación y obtendríamos lo siguiente. Nos quedaría 0.272 θ b' más 108 θ es igual a 0. Dividimos ambos lados de nuestra ecuación dentro de 0.272 y obtendríamos esta ecuación, que para nosotros va a ser la ecuación diferencial. Bueno, desde acá, desde esta que teníamos aquí, podemos considerarla como nuestra ecuación diferencial que describe la vibración libre de esta barra. Esta ecuación se parece bastante a la ecuación xb' más omega n cuadrado por x es igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Solo que la que tenemos del lado izquierdo corresponde a una variable θ para la posición angular, y la que tenemos del lado derecho corresponde a una variable x para el desplazamiento en línea recta de un sistema masa-resorte, por ejemplo. Entonces, los 397, que es el coeficiente que tenemos de nuestra variable θ, para nosotros sería igual a la frecuencia circular al cuadrado. De tal manera que la frecuencia circular va a ser raíz cuadrada de 397, y eso es 19.9 radianes sobre segundo.
Y entonces obtuvimos nosotros nuestra frecuencia circular. Por lo tanto, podemos determinar cuál es el periodo, que era lo que nos solicitaba nosotros el problema en el inciso A. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia circular natural, es decir, 2pi sobre 19.9 radianes sobre segundo, de tal manera que nuestro periodo va a ser igual a 0.316 segundos, que es nuestra respuesta para el inciso A. Entonces notemos algo. En nuestra ecuación que tenemos acá, 0.272 teta b' más 108 teta igual a 0. Eso que tenemos acá corresponde a nuestra masa equivalente. Eso que tenemos acá corresponde a nuestra constante K equivalente de la que ya hemos hablado al principio, para poder calcular esto. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el valor a la constante de rigidez equivalente debe de ser igual a las 4 libras pulgada o 48 libras pie que nosotros habíamos determinado al momento de hacer la conversión. Entonces, en este caso necesitamos nosotros plantear nuestros diagramas de cuerpo libre, nuestro diagrama de fuerzas efectivas, plantear nuestras ecuaciones, ya sea sumatoria de fuerzas únicamente o sumatoria de momentos únicamente o las dos combinadas si tenemos o realizamos nuestro análisis de un movimiento plano general. Entonces ya obtuvimos nosotros el periodo de la vibración. Y lo otro que nos solicita el problema es que determinemos cuál es la máxima velocidad del extremo B. Entonces para el inciso B vamos a considerar que la velocidad máxima hayamos visto que era igual a la amplitud por la frecuencia circular natural. Lo que esta ecuación era válida cuando teníamos un sistema masa-resorte, donde la amplitud pues, es correspondiente a la coordenada en x máxima que se desplaza en nuestro sistema. Aquí tenemos que considerar nosotros lo que llamamos la ecuación que teníamos para x sub b. X sub b era igual para nosotros a en este caso, vamos a ver, x sub b era 1.5 pies, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros la velocidad máxima. X sub b era 1.5 pies. Necesitaríamos encontrar nosotros, por ejemplo, cuál es el valor de la amplitud, porque en este caso, este corresponde a la amplitud lineal, pero nuestra ecuación diferencial está en términos de la coordenada angular, teta. Aunque realmente el valor de x sub b es igual a 1.5 teta. Entonces podemos hacer esto de esta manera. Podemos considerar nosotros que nuestra ecuación que describe la posición angular de la barra en función del tiempo está dado por teta de t es igual a teta sub m por seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más el ángulo de fase. Esa sería una forma de tomarlo, pero podemos decir nosotros, bueno, pero a mí no me interesa teta, sino lo que me interesa es la amplitud de cuánto es lo máximo que se desplaza el extremo B. Eso es lo que me interesa. Entonces realmente podríamos nosotros salvar una ecuación para la posición del extremo B. Podríamos decir que el extremo B aquí va a ser igual. Bueno, como el extremo B, x sub b es igual a 1.5 teta, bueno, 1.5 teta de t. Es decir, 1.5 teta sub m por seno de omega nt más phi. De tal manera que este producto va a corresponder a la amplitud para el movimiento
vertical que tiene el extremo B. Entonces necesitaríamos encontrar el ángulo de fase y θ sub m, que es la amplitud angular de la barra. Nuestras condiciones iniciales son x de 0 es igual a 0.4 pulgadas, que es igual a 1/30 de pie, y la velocidad en t igual a 0 es 0. Sustituimos eso en nuestra ecuación para la posición. Sustituimos la primera condición inicial en la ecuación para la posición y decimos, bueno, x de t es igual a 1.5 por θ sub m por seno de 19.9t más phi. De tal manera que tendríamos 1/30, va a ser positivo porque estamos considerando desplazamiento angular positivo en sentido horario, entonces el desplazamiento vertical también lo vamos a tomar como positivo hacia abajo, para que coincida con el desplazamiento angular. 1/30 es igual a 1.5 θ sub m por seno de 19.9 por 0 más phi, de tal forma que 1/30 es igual a 1.5 θ sub m seno de phi. Tendríamos acá dos incógnitas, entonces necesitamos encontrar o evaluar nuestra otra condición inicial, porque aquí tenemos dos incógnitas en una única ecuación. Nuestra otra ecuación va a corresponder a la velocidad en función del tiempo, que la velocidad, la función para la velocidad, la obtenemos derivando la función de la posición. Esa derivada nos daría a nosotros 1.5 por θ sub m por la derivada de seno, la función seno, que va a ser coseno de omega nt más phi, más la derivada del ángulo, el ángulo es todo esto, que sería omega n. De tal manera que nuestra ecuación para la velocidad en función del tiempo sería 1.5 θ sub m por omega sub n por coseno de omega nt más phi. Y evaluamos nosotros nuestras condiciones. La velocidad del extremo b es 0, en t igual a 0, es igual a 1.5 por θ sub m por 19.9 por coseno de 19.9 por 0 más phi. De tal forma que obtendríamos nosotros 0 es igual a 1.5 θ sub m por 19.9 coseno de phi. Y podemos despejar en esta ecuación para phi. Pasamos a dividir todo el lado izquierdo de la ecuación 0 dentro de todo esto. Obtendríamos nosotros de que phi es igual a coseno inverso de 0 y eso es igual a pi medios. De tal manera que ya sabemos que phi vale pi medios y entonces en nuestra ecuación que teníamos anteriormente, 1/30 es igual a 1.5 veces θ sub m por seno de pi medios. Obtendríamos que θ sub m sería igual a entonces eso sería 1/45 radianes. De tal manera que nuestra función para la posición del extremo en términos del tiempo, que ya hemos dicho que va a ser igual a 1.5 por θ sub m por seno de omega sub nt más phi, lo podemos expresar nosotros como 1.5 por 1/45 por seno de 19.9 t más pi medios, donde entonces x de t será 1/30
seno de 19.9t más pi medios. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos a un treintavo. Entonces, si el extremo b se baja un treintavo, que es lo mismo que 0.4 pulgadas, ¿su amplitud va a ser 0.4 pulgadas siempre? Pues siempre no. La amplitud va a ser igual al desplazamiento que tenga, por ejemplo, nuestro sistema masa-resorte o el extremo B, en este caso de la barra. Va a ser igual a eso o al desplazamiento angular inicial, siempre y cuando se suelte el reposo. Es decir, que si para nuestro problema, por ejemplo, x de 0 es igual a 0.4 como en este caso y la velocidad es 0, entonces la amplitud para el extremo B, por ejemplo, es 0.4 pulgadas y el ángulo de fase será pi medios. Si nuestra función es seno para la posición, si nuestra función de la posición en términos del tiempo está dado en términos de la función seno. Entonces podríamos nosotros habernos, digámoslo así, ahorrado todo el desarrollo que hicimos prácticamente en esta hoja si hubiésemos sabido eso. Es decir, que si lo que se desplaza al extremo B es 0.4 pulgadas y se suelta del reposo, su amplitud, la amplitud del movimiento del extremo B va a ser 0.4 pulgadas. Entonces nuestra velocidad máxima, que tenemos nuestra ecuación, era x sub m por omega sub n, vamos a ahorrar esto de acá, sería aquí la amplitud, que es un treintavo de pie o 0.4 pulgadas. Vamos a corregir esto acá. Vamos a decir, la velocidad máxima va a ser igual a x sub m por omega sub n, que es un treintavo de pie multiplicado por 19.9 radianes sobre segundo. Y eso nos da en unidades pie sobre segundo, en este caso para la velocidad máxima de ese extremo, 0.663 pies sobre segundo redondeado a 3 cifras significativas. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso B.